Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Eh, Como siempre, es un gusto saludarles a través de los teléfonos, a través de los radios, a través del internet, a través de la plataforma de YouTube. Es una bendición por poder esta noche estar reunidos en armonía, ¿verdad? Como dice su palabra, juntos en armonía, ¿verdad? Para aprender, para atesorar, para practicar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que te doy la más cordial bienvenida a Tierra Prometida y sin más, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo para recibir la palabra del Señor esta noche? Y yo sé que sí. Si estás listo, yo te voy a pedir que te pongas cómodo donde te encuentres, que te pongas, ¿verdad? Listo. Si anotas, prepara ahí tu cuaderno, tu lápiz, ¿verdad? O si eres más moderno, usas tu iPad. Ahí en tu iPad, ahí ponte a escribir lo que el Señor hoy te va a hablar a través de la palabra del Señor. Y bueno, sigo saludando a todos aquellos que se van conectando. Y mientras se van conectando, ¿te parece si tú y yo, los que ya estamos conectados, si empezamos con una oración para adentrarnos a la palabra del Señor? Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guardaste, tú nos cuidaste, tú nos inspiraste a hacer lo que tenemos que hacer, Señor, cada uno en las actividades, Señor, de este día. Gracias, Padre, porque a través de muchas cosas, Señor, tú nos revelas y tú nos das, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia para hacer las cosas, Padre. Y sabemos, Padre, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio que nos das de servir, Señor, a nuestro país con todo lo que hacemos, Señor, de servir a nuestras familias, de servir a nuestras amistades, de servir, Padre, en nuestro trabajo, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada familia que se está conectando, bendigo a cada hijo tuyo, Padre, que hoy va a escuchar de tu palabra, Señor, que va a tener un encuentro contigo, Señor, porque yo declaro en el nombre de Jesús que hoy todos aquellos, Padre, que se conecten a través del medio que sea, Señor, tienen un encuentro divino contigo, Padre. Te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que somos tierra fértil, tierra fructífera, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy lo titulé Extiende tus raíces hacia la corriente. Extiende tus raíces hacia la corriente. Y ahorita vamos a ver de qué quiero hablar, o de qué Dios les quiere hablar a través de este servidor. Quiero que me acompañes al libro de Jeremías. Jeremías 17:7, por favor. Acompáñame al libro de Jeremías. Jeremías 17:7 dice: Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, dice. Y en el 8 dice: Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, dice. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Y fíjate bien lo que la palabra hoy nos está diciendo. Hay palabras claves como siempre, ¿verdad? Y una de las palabras claves es la siguiente. Fíjate bien. Pero benditos, dice, ¿verdad? Son aquellos que solo confían en mí, o sea, en Dios. ¿Quiénes son benditos delante de Dios? Todas aquellas personas, ¿verdad? Que confían en quién? En Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Tú y yo aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios. Es muy fácil decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero se tiene que demostrar. ¿A través de qué? De mi confianza, depositarla en Dios. Yo siempre te he dicho, ¿verdad? Aquí, y tú lo has leído en la palabra de Dios, que
Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tu objetivo principal en tu vida, tu prioridad número 1 es agradar a Dios, tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. O sea, a poner nuestra confianza en Él, como dice aquí. Y entonces, si yo confío en Él, pero fíjate bien, no habla de una confianza, vamos a decirlo de esta manera, común, sino habla de una confianza que no importa lo que yo esté viviendo, sigo confiando en Dios. ¿Verdad? No importa lo que yo esté atravesando, sigo confiando en Dios. Una cosa es que se me baje la pila, ¿verdad? Que por las circunstancias me ponche. Y otra cosa es, fíjate bien, que cuando venga la tormenta, ¿verdad? Nos hagamos de la vista gorda o nos desenfoquemos, nos desvemos y no confiemos en Dios. A veces podemos llegar, ¿verdad? A veces la marea puede subir en nuestra vida y lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces porque la marea sube en nuestra vida dejamos de confiar en Dios. Nos desenfocamos. ¿Y por qué? Porque es nuestra naturaleza, amado. Tú y yo lo que queremos hacer siempre es resolver, ¿verdad? Es darle solución pronta. Lo que debemos de entender es que todo lo que atravesamos en nuestra vida es con un propósito. Y ese propósito, ¿verdad? Es que Dios va a ayudarnos. Ese propósito es que lo que Dios quiere es que nosotros depositemos nuestra confianza en Él para que entonces Él nos empiece a revelar a través de su Espíritu Santo por dónde tenemos que conducirnos. Yo te platicaba la semana pasada, más bien el domingo pasado, ¿verdad? Que yo tuve que llevar a mi hija al médico porque se cayó y se pegó en su nariz. Y bueno, nosotros nos estamos enfocando en eso. Pero a veces yo siempre te he dicho también que Dios usa lo irracional, ¿verdad? Para bendecirnos. Lo irracional ante nuestros ojos era que teníamos que llevar a mi hija porque se había pegado en la nariz y la tuvimos que llevar al otorrino. Pero más allá de eso yo te comenté que era por una situación en el oído de mi hijo. Desde que nació, mi hijo, nos dijo el médico que quizá no tenía ninguna parte de su oído desarrollada por dentro, ¿verdad? Y desde ese momento mi esposa y yo no lo recibimos, ¿verdad? Y nosotros nos pusimos a orar. Hoy por hoy mi hijo está por cumplir 9 años, ¿verdad? En próximos meses. Y gracias a Dios, Dios obró poderosamente en su vida. Y como él, ahora sí que una ocasión habló Dios a su vida y Dios le dijo que Dios le había dado oídos, ¿verdad? Para oír. Y nosotros nos aferramos a esa palabra, mi esposa y yo. Y ese día lo irracional, ¿verdad? Es lo que Dios usa. Ese día el médico comentándole, ¿verdad? Al doctor la situación de mi hija y posteriormente en plática salió lo de mi hijo. Nos pedía que si teníamos estudios, efectivamente ya le habíamos hecho estudios años atrás, ¿verdad? Le llevamos los estudios y la sorpresa, ¿verdad? Y para glorificar el nombre de Dios es que el niño escucha. Lo único que tiene que hacer, obviamente nos dijo que es una cirugía definitivamente lo que le tienen que hacer, pero mi hijo tiene desarrollado todo por dentro. Lo único que hay que hacer, vamos a decirlo así, es quitarle el tapón, ¿verdad?, del canal auditivo para que él pueda oír como tiene que oír, ¿verdad? Lo único que nos dijo es, yo quiero definir antes de decirles cuál es el procedimiento de la cirugía, yo quiero definir cuál es ¿cómo se llama? La audición que alcanza su oído, ¿verdad? Pero nosotros, mi esposo y yo, estamos declarando que si no es un 90, es un 100% que él escucha. Y si Dios nos contestó el que él tuviera su oído formado, porque algunos médicos nos habían dicho que no tenía por dentro desarrollado el oído, tímpano y todo esto,
y lo que te decía al principio, a veces te ponchas, nos ponchan las situaciones, ¿verdad? Nos venimos abajo cuando nos dan diagnósticos malos, cuando nos dice que hay problemas, ¿verdad? Cuando la vida misma, ¿verdad? Viene a nuestra vida y las circunstancias nos llegan a la vida y nos molestan, ¿verdad? Nos incomodan, nos sacan de contexto. Pero en el ejemplo que yo te estoy dando con mi hijo, si tú aprendes a confiar en Dios, no importa el diagnóstico que te den, no importa que no se puede, no importa que te digan que no se va a resolver, yo declaro en el nombre de Jesús que se va a resolver la situación que tú estés atravesando, tu vida más que nunca. Tú eres bendito, tú eres bendita, como dice su palabra, ¿verdad? Por eso dice aquí, solo dice, quien confía en mí es bendito, dice. Solo el que confía en mí es bendito, ¿verdad? Y te termino la historia de lo de mi hijo. Entonces, el médico solo, ¿verdad? Está esperando ese resultado de cuánto va a recuperar la audición, ¿verdad? Pero nosotros declaramos que Dios tiene el control y que Él recupera su audición completamente. Porque nosotros reconocemos que Él es Dios. Nosotros confiamos en que Él es nuestro Rey. Y fíjate, o sea, casi 9 años de lucha constante, de creerle a Dios. Yo le platicaba a algunas personas el fin de semana, ¿ustedes creen que con los resultados que a veces nos daba el médico no nos desanimábamos mi esposo y yo? Por supuesto que sí. Pero cuando íbamos con Dios y le volvíamos a decir, confiamos en ti, declaramos que nuestro hijo está sano, declaramos que nuestro hijo escucha, declaramos que todo está en absoluto control tuyo y dominio tuyo, gobierno tuyo, ¿verdad? Ahí es donde otra vez tomábamos fuerza, ¿verdad? En pocas palabras, confiamos en Él, ¿verdad? Porque fíjate bien, somos benditos los que confiamos en Él. Y luego dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, extienden raíces hacia la corriente. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy recordarnos, o que no se nos olvide, o que si no lo estábamos haciendo lo empecemos a hacer. Dios quiere, el extender las raíces se refiere a echar cimientos en la palabra del Señor. Así como el árbol, ¿verdad?, que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Para qué? Para que esa planta, ese árbol, sea alimentado a través de esa agua, ¿verdad? Sea nutrido y eche raíces, sus raíces se arraiguen a la tierra, ¿verdad? De la misma manera nuestra vida tiene que ser así en Dios. Tenemos, ¿verdad?, que creerle a Él. No podemos, fíjate bien, no podemos hoy decirle, sí te creo Dios, confío en ti, ¿verdad? Y el día de mañana cuando llegue la circunstancia, me poncho de inmediato y no salgo de ahí. Dios nos está inspirando, nos está empoderando a salir de ese estado anímico en el que nos encontramos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día de mañana que tú y yo tengamos que atravesar por algo como lo que este servidor atravesó y sigue atravesando con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Nada te detenga, que seas, ¿verdad?, como ese árbol plantado junto a corriente de aguas. Ahora, fíjate bien, tú y yo tenemos que echar raíces ¿en quién? En Dios, te dije, ¿verdad? Entonces tú y yo nos tenemos que acercar a la corriente. Por eso lo dice textual la palabra. Son como árboles plantados a la orilla. No dice lejos del agua. Dice a la orilla del agua. ¿Verdad? A la orilla de un río. ¿Y dónde vamos a extender las raíces? ¿Dónde vamos a poder hacer los cimientos cuando tú y yo nos acercamos a Dios? Cuando tú y yo estamos buscando constantemente de Dios. Yo siempre te he dicho que en las cosas de Dios no hay pensionados ni jubilados. Es una constante relación, es un constante trabajo
¿verdad?, que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que adorarlo, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y este es el ministerio eterno. Si tú y yo no aprendemos a adorarlo en esta tierra, por supuesto que el día de mañana, que Dios nos llama a su presencia, no vamos a adorarlo. Ahora es requisito para entrar delante de su presencia, por sus atrios, como dice, con alabanza, con adoración a Él. Por eso se dice que es el ministerio eterno, la adoración a Él. Por eso tristemente dice su palabra que Dios busca adoradores. Si tú y yo somos hijos de Dios, no tendría Dios por qué buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero si tú estás, ¿verdad?, buscando la corriente, ¿quién es la corriente? Dios mismo. ¿Qué alimenta a esa planta que está a la orilla del río, ¿verdad?, para que crezca, tenga fruto, se ponga verde? ¿Qué es lo que lo alimenta? ¿Qué es lo que la mantiene fresca? ¿Qué es lo que la mantiene viva? La corriente, el agua. En otra parte de la palabra dice que ríos corren en nuestro interior, ríos de agua viva. De esos ríos de agua viva tú y yo tenemos que estar buscando, y ahí tenemos que echar nuestras raíces. Se tienen que hacer unas raíces enormes de tal manera que cuando viene la tormenta no nos arranque nada, no dudemos, ¿verdad?, sino sigamos parados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Para qué necesito acercarme a la corriente? ¿Para qué necesito buscarla? ¿Para qué necesito echar las raíces? Para todo aquello que tú y yo atravesamos diariamente. La corriente, como te dije, representa a Dios. Acerquémonos a Él y echemos raíces. Las raíces son mis cimientos, es la roca, Cristo Jesús, es la palabra, es mi relación con Dios, es mi estilo de vida. Así debemos de vivir tú y yo, ¿verdad? Extendiendo nuestras raíces, extendiendo nuestro conocimiento. Tenemos que aprender todos los días de Él. Todos los días, fíjate bien, cuando tú vas a su palabra todos los días, algo nuevo llega a tu vida. Pero es que ya leí ese pasaje muchas veces, pastor. No importa, algo nuevo Dios tiene para ti. Pero es que ya leí la palabra, ya leí la Biblia de principio a fin y de fin a principio. No importa, vuélvela a leer, Dios te va a hablar. Siempre hay algo que aprender de Él. Si tú y yo queremos seguir conociendo, si tú y yo queremos tener mayor poder, mayor autoridad, ¿verdad?, para seguir estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Y fíjate bien, muchos de ustedes a lo mejor me preguntarán, bueno, ¿y cómo yo voy a establecer el reino de Dios en esta tierra? Yo te voy a decir cómo. En donde tú primero tienes que establecer el reino de Dios es en ti mismo y por supuesto en tu hogar, en tu familia. Y como consecuencia, ¿verdad?, tienes que extender el reino, tienes que establecer el reino como embajador de Dios que eres, en donde quiera que vas, en tu escuela, en tu negocio, en tu trabajo, con tus amistades, con tus familiares, etc. Ahí es donde tienes que brillar. Recuerda que eres la luz de este mundo. Y quiero que me acompañes rápido a Juan 15, por favor. Juan 15. Esto se empieza a poner más interesante de lo que tú te imaginas. Fíjate bien, me voy a ir un poquito más rápido porque apenas voy en la introducción. Fíjate bien, Juan 15, 16 dice, perdón, Juan 15, 7. Juan 15, 7 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. El 8 dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Y aquí hay algo bien interesante en el 7. Dice, si se mantienen unidos y obedecen, recibirán. Eso es lo que nos está diciendo ese pasaje, ¿verdad?
Entonces, el mantenerme unido es estar junto a la corriente que me da vida. Tengo que estar conectado, tengo que estar enfocado en Él, ¿verdad? Para que su Espíritu Santo empiece a obrar en mi vida y me empiece a decir cómo me tengo que comportar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que trabajar, cómo tengo que enseñar, cómo tengo que disciplinar, cómo tengo que vivir, cuál es mi estilo de vida, o cómo debe ser mi estilo de vida, cómo debo vivir como un hijo de Dios. Entonces dice, si se mantienen unidos, obviamente a Dios, dice, y dice, o sea, no nada más es mantenerme unido, no nada más es conocerlo, tengo que hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Obedecer. Y si yo obedezco, si yo me mantengo unido a Dios, la consecuencia de eso es que voy a recibir. ¿Qué es lo que voy a recibir de parte de Dios? Lo que le pida. Y ahí está la clave. Tú vas a recibir aquello que llevas años pidiéndole o que estás atravesando hoy, y vas a recibir solución, y vas a recibir sanidad, y vas a recibir restauración, restitución en todas las áreas funcionales de tu vida. Pero necesitamos tú y yo mantenernos unidos, ¿verdad? A la fuente de agua viva, a la corriente, a Dios, ¿verdad? Y luego en el 8 dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Ay, pastor, pero yo no he sido llamado a ser discípulo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Por tanto tienes que brillar, y por tanto te tienes que comportar como tal, como un hijo de Dios, como un hijo del Rey. Entonces esta palabra es para ti. Aquí no solo es para los pastores, para los líderes, ¿verdad?, de las diferentes iglesias. Aquí es en general. Dios, ¿verdad?, quiere sentirse orgulloso de ti. Por eso tenemos que mantenernos unidos. ¿Por qué mantenernos unidos? Yo te he puesto este ejemplo. No va a haber nadie mejor que componga tu vehículo más que el creador, ¿verdad?, de dicho vehículo. Si tú lo puedes llevar a otro taller y a lo mejor lo reparan, o a lo mejor solo le ponen el curita, ¿verdad? Pero el día de mañana a lo mejor te vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque no lo está atendiendo, no lo está viendo el creador, ¿verdad?, de ese vehículo. Si tú lo llevas al creador de ese vehículo, o pues a la agencia, saben exactamente lo que tu coche tiene, sabe exactamente lo que tu coche necesita. ¿Por qué? Porque son los creadores de ese vehículo, porque saben qué pieza va en qué lugar, porque saben qué pieza se tiene que cambiar en qué determinado tiempo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que acudir al fabricante, al creador, a Dios, que es quien nos ha creado, que es quien nos conoce. Él sabe si estamos tristes, Él sabe si estamos alegres, Él sabe si estamos con paz, o si hay algo que nos preocupa, nos angustia. ¿Por qué? Porque somos su creación. Por tanto, tenemos que acudir a Él para que entonces, ¿verdad?, Dios nos restaure, Dios nos revele, Dios nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria en todo lo que hagamos. Por eso dice así: si me mantengo unido a Él y obedezco, recibiré lo que yo le pida, ¿verdad? Y así podrás dar, ¿qué? Fruto. Tú y yo tenemos que ser hijos de Dios que demos fruto, ¿verdad? Yo no podría estar delante de ti esta noche si yo, hablándote de fe, hablándote de mantenerte unido, hablándote de obedecer, si yo no tuviera fruto. Uno de los frutos que este servidor ha tenido, y no ha sido gracias a Él, sino ha sido gracias a Dios, es un ejemplo lo que te puse con mi hijo. Para mí hubiera sido lo más fácil conformarme con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no me iba a costar, no me iba a costar llevarlo al médico, no iba a orar, una batalla menos, ¿verdad?
Pero no, la palabra del Señor nos dice que el reino de los cielos se arrebata, ¿verdad? Con furia, se arrebata con poder, se arrebata, ahora sí que con carácter, pero no un carácter, ¿verdad? Como humanamente conocemos, sino con fe, amados, sino con esa confianza en Dios. Tan es así que Dios, en el ejemplo, Dios utilizó a mi hija, ¿verdad? Y mi hija no tenía nada, gracias a Dios. Un ligero raspón por dentro de su nariz, ligeramente hinchada, pero no tenía fractura de nada. Y nos lo demostró en el instante el médico. Que de igual manera, cuando tuvo el pequeño accidente, ¿verdad? Mi esposa y su servidor y sus hermanos de mi hija nos pusimos a orar y a darle gracias y a decirle una vez más gracias porque tú nos cuidas, gracias porque tú nos proteges. Tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, a confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Yo fui a través de mis hijos. Yo no sé tú a través de qué seas. Lo que sí sé es que Dios está contigo, es que Dios te va a ayudar, es que Dios no te va a dejar. No importa cuánto tiempo tarde, Dios siempre va a llegar a tiempo. Otra vez, Dios siempre va a llegar a tiempo, amado. A tiempo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer, echar raíces. Y cada vez la raíz va a ser más grande. Y cada vez la raíz se va a agarrar más de la tierra. De tal manera, como dice su palabra, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Y sigo adelante en Juan 15, 16, ahí abajito, o a la vuelta, como lo quieras ver. Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Tú y yo hemos sido diseñados para dar fruto, ¿verdad? No nada más soy hijo de Dios, ay, recibo su bendición y ya tan se acabó. No, tengo que dar fruto. Tengo que aprender a confiar en Él. Pero ¿cómo voy a dar fruto? ¿Cómo va a llegar la estrategia para ahora sí que dar fruto? Así como la plantita, ¿verdad?, necesita agua, necesita del sol, necesita de una poda, ¿verdad? Lo mismo tú y yo necesitamos. Necesitamos alimentarnos, no del alimento que tú y yo conocemos, ¿verdad? O bueno, no me malinterpretes, aliméntate, come bien. Pero estoy hablando del alimento espiritual, de la palabra de Dios, de la relación íntima que diariamente tú y yo tenemos con Dios. Ese es nuestro alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? A lo mejor la carne se va a doler, nuestro cuerpo físico a lo mejor se va a cansar, pero el espíritu va a estar bien fuerte. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando, porque me estoy llenando de su presencia, porque me estoy llenando de su amor, porque estoy dejando que Dios gobierne mi vida. Para eso tú y yo leemos la palabra, para eso tú y yo nos acercamos a Dios en oración, para que cuando llegue la tormenta a nuestra vida, no habrá marea más alta, ¿verdad?, que nos pueda derrumbar, porque mayor es Dios que está en ti y en mí. Porque ¿quién contra ti, verdad?, si Dios es por ti, amado. Ahora quiero que me acompañes al Salmo 1. Salmo 1, versículo 2, por favor. Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2 dice así: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian
de día y de noche. ¿A quiénes bendice Dios? A quienes aman su palabra. O sea que tú y yo tenemos que estar estudiando, meditando, practicando, atesorando y enfocándonos en ¿qué? En su palabra. En el 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Y fíjate bien lo que Dios nos está, a dónde nos está llevando. Yo sé que todos los que estamos aquí reunidos hoy queremos ser bendecidos, ¿verdad? Dice que Dios bendice a quienes, a los que aman su palabra. Y si tú amas su palabra, ¿verdad? La estudias, la practicas, la meditas, la atesoras, te enfocas, vas a ser como árbol sembrado junto al arroyo, dice, ¿verdad? Llegado el momento, da mucho fruto y no se marchitan, ¿qué? Sus hojas. Todo lo que hacen le sale bien, pero es que lo he intentado una, y lo he intentado dos, y lo he intentado tres, y todo me sale mal. Y yo quiero decirte hoy algo de parte de Dios, a lo mejor es porque no hemos confiado en Dios, porque no hemos puesto nuestros planes delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere bendecirnos. Y fíjate bien, a veces Dios permite que no se nos den las cosas con un propósito y lo vamos a ver más adelante, porque también esas cosas nos ayudan a los que estamos en Cristo, dice su palabra, que todo lo que pasamos los hijos de Dios, ¿verdad? Nos ayuda para bien a los que estamos en ¿qué? En Cristo Jesús. Acompáñame rápidamente a Proverbios 12:3. Y tengo que apurarme un poquito más, si no termino. Proverbios 12:3 dice, la maldad no es apoyo seguro, la bondad es una base firme. Otra vez, la maldad no es apoyo seguro, la bondad es una base firme. Ahora, te lo voy a decir más clarito, en Nueva Traducción Viviente, no lo busques, yo te la leo. La perversidad, dice, nunca produce estabilidad, la perversidad. Pero los justos tienen raíces profundas. ¿Cuántos somos justos hoy delante del Señor? Yo creo que tú y yo estamos buscando ser justos delante de Dios, ¿verdad? Y entonces si somos justos, si buscamos de Dios, si no nos dejamos guiar por la vida pecaminosa, si no nos dejamos guiar, ¿verdad?, por lo que este mundo nos dice, o en el ejemplo por lo que el médico nos decía a mi esposa y a mí, ¿verdad? Echamos raíces, tenemos raíces como profundas. Es necesario, ¿verdad?, echar esas raíces, estar arraigados, tener convicción de que alabamos y confiamos a Dios no por lo que me da, no por lo que obtengo, sino alabo, busco a Dios, honro a Dios, amo a Dios por lo que Él es, porque Él es Dios, amado. Juan 15:1, regrésate ahí por favor a Juan 15:1. Juan 15:1 dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Y ahí está la clave por qué tú y yo tenemos que estar buscando de Dios todos los días, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque Él es ¿qué? La vid verdadera. Y Dios, mi Padre, es el que la cuida, dice en el 2. Dice, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y fíjate bien, muchas veces aquí en tu casa, ¿verdad?, tenemos unas pequeñas nochebuenas y gracias a Dios se dan todo el año. Yo algún día voy a tomar una foto y la voy a subir, ¿verdad?, o te la voy a presentar aquí en vivo.
y te va a constar que la plantita, la nochebuena, tiene hoja, y tiene hoja verde, ¿verdad? Pero a veces esa hoja la tenemos que podar, le tenemos que quitar. A veces entendemos que la poda es quitarle las hojas marchitas, quitarle las ramas que están secas, ¿verdad? Pero en la experiencia que hemos tenido y lo que me ha enseñado el jardinero de la privada donde vivimos, ¿verdad? Es que la poda no solo consiste en quitarle las hojas, ¿verdad?, marchitas o las ramas que se están secando. A veces es necesario también quitarle unas cuantas hojas verdes. Y como dice la palabra, si una de mis ramas no da uvas, quiero entender que está verde, ¿verdad? La rama, pero no da fruto, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Dios nos está puliendo, que Dios nos va a pulir. Por eso a veces es necesaria la poda en mi vida y a veces es necesaria la poda en tu vida. Y como te acabo de decir, no nada más de las cosas malas, sino a veces Dios te quiere quitar cosas que delante de tus ojos se ven buenas o que están bien, pero que Dios dice no las necesitas seguir cargando. En el ejemplo de la planta que estamos viendo, la planta puede estar muy verde, puede estar muy frondosa, pero si esa planta no tiene fruto, y vamos a decir que esa planta es de mango, ¿verdad?, pero está muy frondosa, está muy verde, está muy padre la planta ahí, pero no está cumpliendo con la función. Las ramas, ¿verdad?, que tiene, no están cumpliendo la función, no está saliendo el fruto del mango, pues. Melón o la fruta que tú le quieras poner, o la verdura, lo que sea. Pues esa rama no sirve. Entonces, ¿de qué sirve, verdad, que tú te veas muy frondoso? ¿De qué sirve, verdad, tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta cosa si no estamos dando fruto? ¿De qué sirve saberme la Biblia de principio a fin si no estoy dando fruto? En algún tiempo, ¿verdad?, Dios te va a permitir leer toda la Biblia. Y si ya la leíste, qué bueno, no es malo hacerlo. Pero de todo eso que ya sabes, ¿qué es lo que has practicado en tu vida? ¿Qué es lo que has llevado a la práctica? Recuerda que Dios no se interesa por lo que no sabes. Dios se interesa por lo que ya sabes, por lo que yo ya sé. Entonces tú y yo constantemente por eso tenemos, ¿verdad?, que poner nuestra confianza en Dios, porque es lo mejor para ti y para mí. No va a haber nada ni nadie que te aconseje, no va a haber nada ni nadie mejor que cuando tú te acercas a Dios y le dices, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi pensamiento, aquí está mi necesidad, aquí está mi adversidad, aquí está mi enfermedad, aquí está mi problema, y entonces Dios empieza a quitar lo que no sirve. Y no nada más eso, sino que quita el estorbo, quita la maleza. La maleza, ¿de qué necesita para crecer, verdad? Hablando de plantas, de nada. Solita se da, no necesita que estés regando, no necesita que plantes algo. La maleza solita se da, ¿verdad? Y a veces se da hasta más rápido que la planta que plantaste. Pero lo tienes que quitar, tienes que podar, ¿verdad? Entonces necesitamos que esa poda, esa poda. Quiero que me acompañes ahí en el 15 otra vez de Juan, pero al versículo 4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Y esta otra clave. Al principio decíamos que tengo que estar buscando la corriente para que esta corriente, ¿verdad?, haga que pueda extender mi raíz, que pueda, ¿verdad?, estar bien mi convicción, mi fe delante de Dios.
Dice aquí, si tú haces eso, si obedeces, dice, me mantendré unido a ti también, dice. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos. ¿A quién? A mí. Y esto está bien grueso. Es que la planta, que si unida, que si no sé qué. Fíjate bien lo que Dios nos está diciendo. No podrán hacer nada si no nos mantenemos unidos. ¿A quién? A Dios. Pero es que tengo éxito. Es un éxito que el día de mañana se olvida y es un éxito que se va. Un éxito que cuando Dios te llama a su presencia no te lo vas a llevar. Pero qué diferente es que cuando Dios te llame a su presencia, ¿verdad? Hayas dejado un legado, hayas dejado una enseñanza, hayas dejado, ¿verdad? Algo que va a trascender. Eso es algo que su servidor, ¿verdad? Conjuntamente con su esposa, ¿verdad? Queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Encaminarlos, como dice su palabra, en los caminos del Señor. Desde ahorita ellos están, a través de estos servidores, están empezando a desarrollar su fe, estamos empezando a desarrollar esa confianza que ellos deben de poner delante de Dios. Siempre le hemos dicho a nuestros hijos, ¿verdad? Desde que ellos han podido hablar, ¿verdad? Que le pidan a Dios, ¿verdad? Si ellos necesitan algo. Porque Dios lo único que hace con mi esposo y conmigo, con el trabajo, somos los instrumentos, porque quien les compra las cosas a ellos es Dios. Quien les da la escuela a ellos es Dios. Quien les da de comer a ellos es Dios. Nosotros somos los administradores, somos el instrumento que Dios ocupa. Pero Dios es quien da las cosas. Y dice aquí, nada podrás hacer si no te mantienes unido a Dios. A veces cuando me encuentro en poda, la limpieza, la purificación, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta que Dios empiece a pulir nuestra vida, ¿verdad? Como decía el pasaje que leímos, Dios empieza a limpiar la hoja, ¿verdad? Y da más fruto. O sea, Dios le empieza a pulir tu vida, empieza a pulir tu pensamiento, empieza a pulir tu corazón, empieza a pulir tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de ver. Y a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a vivir así. Pero Dios quiere pulirte. Dios quiere pulirte. ¿Para qué? Para que todo lo que le pidamos, Él nos lo dé. Y no nada más eso. Para que tú y yo dependamos totalmente de Él. Para que así Él se mantenga unido a nosotros también. ¿Verdad? Recuerda que Dios no hace, ¿verdad?, acepción de personas. Lo que sí es acepción de fe. Entonces, por eso te vuelvo a recordar lo que te dije hace rato. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que agradar a Dios en todo lo que hacemos. No solo en su palabra, no solo en las cosas de Dios o espirituales. Recuerda que no hay separación del mundo, ¿verdad?, natural y del mundo espiritual. Entonces, por tanto, en todas las cosas que yo hago, que Dios ha permitido que yo realice, tengo que agradarlo. En cómo pienso, en cómo hablo, en cómo actúo, en cómo veo, en cómo resuelvo, etcétera. Entonces no nos gusta cuando Dios nos está puliendo, ¿verdad? Dice, y a veces podemos llegar a pensar que esto es malo, sobre todo cuando tú estabas teniendo una vida de éxito. Y eso es cierto. A veces tú y yo podemos tener éxito, ¿verdad? A lo mejor tenemos buenas finanzas, a lo mejor la familia va bien, el trabajo va bien, ¿verdad? Tu ministerio va bien, tu familia está bien. Y si en ese momento llega Dios
a pulir algo, a quitarte algo que estás cargando, pero que no te va a servir de nada que lo sigas cargando. Y es cuando dices, ay, ¿qué onda? Si yo estoy bien así. Si eso es lo que decimos tú y yo, que está bien. Pero Dios dice, yo te quiero llevar a otro nivel. Yo quiero que sigas estableciendo mi reino. Y para que sigas estableciendo mi reino, necesito podarte, necesito pulirte, necesito quitarte. Aún, ¿verdad? Como en la plantita, las hojas verdes. ¿Por qué? Fíjate bien, quiero que me acompañes por último a Juan 12. Juan 12, 24. Y con esto concluyo. Juan 12, 24 dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, dice, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Qué tremendo. Por eso entramos en poda. Por eso Dios nos pule. Por eso no nos gusta, ¿verdad? Porque como dice ahí, Dios quita, ¿verdad? Lo que no está dando fruto, hace que muera para que después venga el fruto. Yo no sé qué es lo que Dios empieza a hacer en tu vida a partir de hoy. Yo no sé qué tipo de poda te toca a ti o qué tipo de poda me toca a mí. Lo que sí sé es que cuando Dios pula eso, cuando Dios quite ese estorbo, tú vas a ser una persona que dé fruto. Como te decía hace rato, una persona, ¿verdad?, que deje un legado, que sea recordada no por el carácter que tenía, no por el éxito, ¿verdad?, que tenía, sino que sea recordada más que por un éxito, por una enseñanza, un legado que le dejas a tu descendencia, ¿verdad? Esto es de suma importancia, ¿verdad?, que lo meditemos, que lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que cuando tú tengas esa oportunidad de acercarte a la corriente, o sea, acercarte a Él, ¿verdad? Él quiere que tú extiendas esas ramas, ¿verdad? Y no nada más eso, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere llenar. Dios quiere empezarte, ¿verdad?, a levantar. No, pero es que ya me levantó. Siempre necesitamos que Dios nos levante. Siempre necesitamos que Dios nos refresque la memoria, ¿verdad? Siempre necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios nos pula. Yo te voy a decir algo, esto siempre lo vas a estar viviendo. Cuando tú creas que ya estás en otro nivel, que estás teniendo éxito, algo Dios te va a decir: es tiempo de poda. Es tiempo, ¿verdad?, que una vez más tus raíces crezcan para que el día de mañana des fruto. Así que lo más sencillo sería que tú y yo aprendamos, ¿verdad?, a colaborar con Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando entres en esa poda, no pongas resistencia y dejes que Dios empiece a obrar en tu vida poderosamente, ¿verdad? Poderosamente. Porque el día de mañana, el fruto, la cosecha que tú vas a levantar va a ser mayor
de lo que tú esperabas. Dios te quiere sorprender. Así como nos sorprendió a mi esposa y a mí, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, tenemos que llevar a nuestra hija al médico para revisión, para el chequeo, que todo esté bien. Pero Dios usó eso para que nosotros fuéramos a ese médico y ese médico, ¿verdad?, nos diera el diagnóstico y hoy pudiéramos dar ese testimonio, ¿verdad? Y el día de mañana que se le practique la cirugía, ya no este servidor va a dar el testimonio, el que va a dar el testimonio va a ser mi hijo. Y yo sé que es algo que él anhela, yo sé que es algo que también le ha pedido a Dios, y yo sé que Dios ha escuchado su oración. Así que no hay nada, ¿verdad?, que impida que Dios escuche tu oración, que Dios, ¿verdad?, obre a favor tuyo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere llevarte, empoderarte a poseer todo lo que Dios tiene para ti. Así que en esta noche yo te voy a invitar a que juntos hagamos una oración. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu infinito amor, Señor. Padre, si estamos en tiempo de poda, Señor, ahora sí que flojitos y cooperando contigo, Señor. Púlenos, Señor, porque sabemos que el día de mañana el fruto será mayor, la cosecha será mayor, Señor. Queremos que tú nos sigas usando, que tú nos sigas utilizando para establecer tu reino en donde quiera que vamos, Señor. Sabemos, Padre, que no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero gracias a que tú no nos has dejado, gracias a que tu mano poderosa nos ha levantado, gracias, Señor, a que tú sigues con nosotros y nosotros seguimos contigo unidos a ti. Es por eso que hoy podemos tener vida y una vida en abundancia, Señor. La abundancia no se refiere solo a la economía, sino se refiere a esa riqueza, esa alegría, a esa paz, ese gozo, a ese disfrute de todo lo que hacemos, al disfrute de la familia, al disfrute de cada una de las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser como esos árboles junto a esa corriente que le da vida, junto a esa corriente que le hace tener fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amado, no hay nada ni nadie que te detenga. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a la corriente y echar esa raíz, que nuestra convicción sea plena, y Dios no va a tener problema en contestarnos, en resolvernos, en ayudarnos, porque tú y yo no estamos solos. Ya no más pensamiento de derrota, ya no más escasez, ya no más tanta adversidad, tanta angustia, tanta persecución, tanta, ¿verdad?, preocupación. Dios nos ha llamado a ser libres, Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a tener bienestar en nuestra vida y en todas las áreas funcionales de ella. Que tengas muy buena noche y que Dios te bendiga. Bendiciones.